buenos días a todos. Quería agradecer primeramente a los organizadores la posibilidad que me dieron de presentar aquí este paquete hoy, en especial a María José por ocuparse de todo tan diligentemente y con tanta eficiencia. Y bueno, como veis, el tema de mi presentación de hoy tiene que ver con este paquete de TDA, que es el acrónico de Double Truncation Data Analysis, es el análisis de datos doblemente truncados. Y de hecho lo que voy a presentar es una actualización bastante reciente del paquete. Es un paquete antiguo que lanzó Carla Moreira cuando era estudiante de tesis bajo mi dirección en el año 2009, pero que ahora recientemente pues lo ha actualizado y lo ha expandido con nuevas funciones. Y este es un trabajo conjunto con la propia Carla Moreira y con Rosa María Crujeiras. Carla está en la Universidad de Dominio en Portugal y Rosa, como sabéis, aquí en la USC. Primeramente, definir la situación de truncamiento doble o el problema de truncamiento doble. Suponed que estamos interesados en una variable aleatoria X en su función de distribución, por ejemplo, pero que esa variable solo puede ser observada cuando cae entre dos límites aleatorios U y V. Y que en ese caso también se nos permite acceder al registro de estos límites, que son los que se llaman límites de truncamiento por la izquierda y por la derecha de la variable X. Entonces el objetivo es estimar la función de distribución de X, pero tenemos esta situación muy peculiar en el muestreo. Un ejemplo paradigmático de esta situación de truncamiento doble es la que se da cuando tenemos un muestreo por intervalo. El muestreo por intervalo consiste en lo siguiente. Registramos tiempos hasta un evento, esa es la variable X de interés, el tiempo que pasa hasta que se produce cierto evento, pero solo tenemos acceso a aquellos individuos que sufren el evento en una ventana determinada D0, D1, donde D0 y D1 son dos fechas concretas. X, como digo, es el tiempo de evento. La diferencia entre D1 y D0, que es la amplitud de este intervalo, es lo que se llama aquí tau, es la amplitud del intervalo de muestreo. Y en este caso, la variable que trunca por la derecha es el tiempo desde el inicio del periodo de interés hasta el límite superior del intervalo, y U es la diferencia entre V y la longitud del intervalo. Esta situación de muestreo por intervalo la podemos ver ilustrada en este gráfico. La variable X de interés es la longitud de estos segmentos, pero debido al muestreo por intervalo, los segmentos en rojo, los valores de X de los segmentos en rojo, no se observan. Y incluso uno es completamente ignorante de la existencia de estos periodos. Este es el caso particular que encontró Carla en la aplicación a datos reales que dio origen a su tesis doctoral, que defendió en 2010, que tenía que ver con el estudio del cáncer infantil, en concreto con la edad de diagnóstico de cáncer infantil. El cáncer infantil, por definición, se desarrolla durante los primeros 15 años de vida. El evento de interés era el diagnóstico del cáncer para estos niños. El triángulo, que es el instante inicial de los periodos, es el nacimiento biológico del niño y, por lo tanto, X, la longitud de este segmento, es la edad de diagnóstico del cáncer. Pero en su base de datos, en sus registros epidemiológicos, solo estaban los diagnósticos entre el año 99 y el año 2003, si no recuerdo mal. Con lo cual teníamos esta situación. Entonces, como decía, en este contexto lo que se tiene es una muestra aleatoria simple formada por observaciones de X y de los límites de truncamiento, pero cada elemento, cada triple en esta muestra no sigue la función de distribución conjunta del triple XUV superpoblacional, digamos, sino que tiene la función de distribución de este triple, este vector aleatorio, condicionadamente a la observabilidad, digamos. Y esto es muy importante. Bueno, os hablaba de la aplicación al cáncer infantil, pero de hecho la aplicación del problema o la aparición del problema de truncamiento doble es muy frecuente en distintas áreas del conocimiento. Por ejemplo, en astronomía, de hecho, el paper que dio origen a la literatura estadística sobre el problema de doble truncamiento de Bradley Efron y Bae Petrosian, publicado en el 99 en JASA, estaba motivado por
la estimación de la función de distribución de las luminosidades de los cuásares. Es un problema en astronomía, donde esas luminosidades estaban sujetos a límites aleatorios provocados por límites de detección en el registro de estas luminosidades. Luego en epidemiología aparece muchas veces, tanto en la epidemiología del SIDA, cuando medimos el tiempo desde el diagnóstico, desde la infección del VIH hasta el desarrollo del SIDA, en cáncer, como os decía, en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, en la edad a la que se sufren los infartos o el síndrome agudo coronario, en estudios también de enfermedades neurodegenerativas, cuando los datos o el registro está formado a partir de casos confirmados tras la autopsia. Vale, todos estos son escenarios de epidemiología o de la clínica, donde aparece frecuentemente este truncamiento doble. En ingeniería también, pensar que estos periodos que aparecen aquí podrían ser el tiempo desde que se instala un determinado dispositivo, un aparato de aire acondicionado, digamos, en una determinada empresa u oficina, hasta que falla, pero que solo se pueden tener los registros quizás de fallos entre dos fechas determinadas. Si eso es así, también tenemos que el tiempo hasta el fallo de esos aparatos de aire acondicionado pues estaría doblemente truncado por el muestreo por intervalo. Y también en ciencias sociales, economía, finanzas, se han aplicado este tipo de modelos de truncamiento doble, de las técnicas correspondientes al estudio, por ejemplo, del tiempo hasta el divorcio o del tiempo de vida de las empresas, ¿vale? Tiempo desde que se crea una empresa, se registra hasta que se disuelve o entra en bancarrota. ¿Por qué es importante tener en cuenta el truncamiento doble? Porque no todos los valores de X, en general, tienen las mismas posibilidades de ser observados. Si definimos la función g de X, que es la probabilidad de que yo registre una tripleta para un valor X pequeña concreto de la variable de interés, pues vemos que esta función puede no ser constante en X, y esto significa que no todo el mundo tiene la misma posibilidad de ser observado, ¿vale? Esta última igualdad, que simplifica la expresión anterior, la probabilidad anterior, se obtiene si asumimos la independencia entre los límites de truncamiento y la variable de interés, que es lo que se hace frecuentemente en la literatura. Entonces, esta función que vemos aquí, g de X, es la probabilidad de muestreo, la probabilidad de observación, y puede ser constante en X o puede no serlo, ¿vale? ¿Por qué podría ser constante? Podría ser constante porque, como tenemos una restricción por la izquierda y otra por la derecha, estas dos podrían anularse mutuamente, ¿vale? Depende de cuál sea la función de distribución conjunta del par UV. Pero en general no se puede asumir que esta función sea constante. Lo interesante es que a partir de las tripletas observadas uno puede estimar esta función de probabilidad en el muestreo, es lo que llamo GNX. Y también interesante es cómo a partir de esa GN de X uno puede estimar la función de distribución de la variable de interés, que es f de X, le llamo aquí fn de X, mediante un criterio que es un criterio muy intuitivo. Si un valor XY tiene una probabilidad muy grande de ser muestreado u observado, tengo que ponderarlo a la baja, tengo que castigarlo en la construcción del estimador. Y al revés, si un valor es muy poco probablemente observable, debo ponderarlo al alza. Esta es la idea del Inverse Probability Weighting Estimation, la estimación por probabilidad inversa ponderada, y que de hecho nos lleva a un estimador fn de X que verifica que es el estimador no paramétrico de máxima verosimilitud, luego es el mejor estimador que uno puede construir. Y a partir de este gn de X uno puede construir estos pesos, WI, que son los pesos que están ponderando cada observación XY en la construcción del estimador, ¿vale? Estos pesos los voy a comentar después cuando pasemos al paquete. Dificultad de este contexto en relación con otros contextos, para aquellos que estéis habituados a leer cosas y aplicar cosas de análisis de supervivencia, por ejemplo, donde hay censura, hay truncamiento, pues aquí una dificultad es que estos estimadores, tanto el de G, el GN, como el de F, no tienen fórmula explícita y deben ser calculados iterativamente. Esto hace que la teoría asintótica, por ejemplo, sea compleja, pero también que desde el punto de vista práctico, si queremos aplicarlo a nuestro conjunto de datos, pues necesitamos algoritmos iterativos. Y aquí es donde el paquete que desarrolló Carla pues tiene su gran interés o su gran valor añadido.
Este es un ejemplo con datos simulados, de hecho los he simulado con una función simuladora de muestreo por intervalo que contiene el propio paquete de TDA en su expansión reciente. Lo que simula el simulador es una función de distribución uniforme en 0,1, luego la función acumulativa objetivo sería la línea rosa, ¿sí? Lo que hace el empírico ordinario, la función de distribución empírica de la muestra, es estimarlo así, esta línea negra gruesa. Vemos que tiene un sesgo muy claro, ¿vale? Tiene una forma cóncava. Y lo que hace el estimador que corrige el truncamiento doble es esto. Bueno, no es perfecto, pero se da cuenta, digamos, de que no puede darle tanto peso a las observaciones pequeñas. Esto es así, bueno, este sesgo que aparece aquí del empírico ordinario, que es el estimador naif o ingenuo, sale de esta manera, en este caso concreto, porque lo que se está simulando es una situación de muestreo por intervalo que resulta en una función g de x de probabilidad de muestreo que es monótona decreciente. Es decir, cuanto más grande sea x, con menor probabilidad se va a observar. Y esto hace que, ingenuamente, el empírico ordinario pondere al alza, le dé más peso que el que debiera a valores pequeños. Esto lo corrige el estimador no paramétrico de máxima verosimilitud introducido por Efron y Petrosian en el 99. Bueno, como os decía, esta es una actualización y expansión reciente, de hecho del 11 de abril de 2021, de un paquete que originalmente se lanzó en 2009. El maintainer, o la maintainer, es Carla Moreira, y el paquete fue desarrollado en colaboración de Carla conmigo y con Rosa Crujeiras y conmigo. Bueno, ¿cuál fue la motivación para hacer una actualización? Bueno, cuando hacías el bootstrap con el paquete te podías ir a tomar una cerveza o un café, ¿vale? Este era un problema grande. Entonces, una cosa que hicimos en la actualización es introducir parallel computing para acelerar tiempos de computación. Y bueno, se ha logrado, ¿no? Afortunadamente, no siempre se logran las cosas que uno persigue. Luego, también introducimos nuevas funciones para estimar con estimadores tipo kernel, smoothers, la función de densidad y la función de riesgo, la hazard rate function, que son muy interesantes en la práctica. Esas no estaban, esas funciones, en el paquete original. Una cosa que yo creo que le va a dar mucha visibilidad y mucha penetración en el mercado, si se puede decir así, de usuarios de paquetes de R, a este paquete es que hemos puesto a libre disposición muchas bases de datos que han sido utilizadas en la literatura y que ahora todo el mundo pues, puede utilizar libremente para poner a prueba sus métodos y para hacer sus propias publicaciones o comentar. Y por último, hemos introducido un simulador para muestreo por intervalo que tampoco estaba en la versión original del paquete. Es un paquete que ha alcanzado cierta penetración en el mercado. A día de hoy, bueno, revisé ayer o antes de ayer el número total de descargas, estamos en las 46.000 y actualmente hay unas 20 descargas diarias, bueno, lo cual no es como para echar cohetes, pero bueno, quiere decir que se está utilizando por lo menos, ¿no? Salvo que alguien haya lanzado un robot que se dedica a descargar el paquete, que también puede ser, no hay que descartar nada. Vale. El corazón del paquete, esto sí que estaba en la versión original, son estas tres funciones. Son tres funciones que de hecho implementan tres algoritmos iterativos distintos para calcular el estimador FN. La primera función es Efron.Petrosian, y aunque veis que tiene muchos argumentos, bueno, esto es debido a que tiene, digamos, la posibilidad de activar o desactivar gráficos automáticos, activar o desactivar el bootstrap, por defecto está activado con 500 remuestras, si no recuerdo mal, seleccionar un alfa para los intervalos de confianza, y luego los típicos parámetros de los algoritmos iterativos, qué error quiero para certificar la convergencia, qué número máximo de iteraciones permito, qué solución inicial, etcétera, ¿vale? Pero realmente lo único que necesitamos saber si somos usuarios básicos es que necesitamos la X, la U y la V, eso es lo que hay que enchufar, y lo demás pues ya lo iremos aprendiendo. Vale, este implementa el primer algoritmo que discutió Efron y Petrosian en su paper del 99, la función Linden hace lo mismo, pero para un segundo algoritmo iterativo, y la tercera función Sen es para un tercer algoritmo que introdujo Pau Sen en su artículo de 2010 en Annals of the Institute of Statistical Mathematics, que tiene la ventaja sobre los anteriores que no solo calcula FN, sino que también permite calcular el estimador no paramétrico de máxima verosimilitud de las variables de truncamiento. Y
a partir de él se puede utilizar para retornar el estimador de GN, que es muy interesante en la práctica. Luego, como os decía, hay dos funciones que hacen smoothing, una es density de t y otra es hazard de t. Básicamente solo requieren de nuevo x u v. Es interesante comentar que density de t tiene implementados varios selectores automáticos del bandwidth, del parámetro ventana o parámetro de suavización, y esto no es una tontería, porque podríamos pensar, bueno, ¿y qué? Si ya tenemos muchos selectores. Sí que hemos comprobado que si uno ignora el problema de truncamiento doble en la selección del nivel de suavizado, tiene un nivel de suavizado que es subóptimo, ¿vale? Es decir, el problema del truncamiento doble no es solo que uno va a estimar una densidad de manera sesgada, que también, y eso será lo más importante seguramente, sino que la cantidad de suavizado que va a meter está mal, ¿vale? Entonces, eso lo comento en relación con ¿qué pasa si utilizo density? ¿Puedo utilizar density para corregir el truncamiento doble? Sí. Le metes tu X, un selector del bandwidth, el que tú quieras, y le metes como pesos estos de aquí. ¿Esto qué significa? Significa, este W de aquí, significa extraer este GN, invertirlo y normalizarlo, ¿vale? Esto es lo que tenemos que hacer para construir estos pesos WI. Entonces, el bias F son los GN, los invierto, los normalizo y se los enchufo aquí. Y eso corrige el sesgo provocado por el truncamiento doble. El problema es que si lo hago así, todo va bien, excepto que la cantidad de suavizado va a ser subóptima. Entonces, estos selectores de aquí tienen en cuenta que los datos están doblemente truncados y suavizan bien, ¿vale? Y hazard de t también tiene, bueno, en este momento, si no recuerdo mal, solo tiene un selector que es least squares cross validation, pero en el futuro esperamos meterle otros selectores. El density de t está más desarrollado en cuanto a selectores, tiene direct plugin en dos versiones, tiene el bootstrap, tiene least squares cross validation y tiene otro más que ahora, no, tiene esos. Y la función que simula el truncamiento doble a través de muestreo por intervalo. Aquí lo único que necesitamos decirle es qué tamaño de muestra queremos, qué amplitud de intervalo tau y qué modelo, el 1 o el 2. Bueno, es un simulador muy sencillito, la X siempre es uniforme 0,1, el modelo 1 es un muestreo por intervalo que no induce truncamiento doble, la GX es plana, y el modelo igual a 2 sí que induce truncamiento doble, es esa función monótona decreciente GX que veíamos antes en la gráfica. Y luego, en cuanto a conjuntos de datos reales, estaban en la versión original quasars y AIDS. El AIDS de la versión original son datos solo truncados por la derecha, porque, bueno, no lo he comentado, pero decir que truncamiento doble generaliza, obviamente, la situación de truncamiento solo por la izquierda o la situación de truncamiento solo por la derecha, que son escenarios clásicos en análisis de supervivencia, ¿vale? Entonces, el AIDS de la versión original del paquete es truncamiento por la derecha. El quasars es el de Efron Petrosian, truncamiento doble, y el resto son truncamiento doble. Child cancer son los datos que utilizó Carla en la tesis y que se utilizaron en varios artículos también. AIDS.dt son datos también de SIDA, pero doblemente truncados en este caso. Estos son datos de fiabilidad, de tiempo hasta el fallo de ciertos elementos, interesante para la fiabilidad industrial, que fueron también utilizados en artículos. Y estos son los datos de Parkinson's disease, divididos en dos grupos, diagnóstico temprano y diagnóstico tardío, también fueron utilizados en la literatura, y datos de acute coronary syndrome, los datos de infarto. Y esto es interesante también comentarlo, hay una versión reducida de la base de datos en el paquete porque el estimador GN y por lo tanto FN no siempre existe o no siempre es único. Es lo que pasa con el criterio no paramétrico de máxima verosimilitud, que es eficiente, pero a veces no nos da nada, ¿no? No nos da nada, degenera, depende de cómo sean los datos. Entonces es posible, aunque si hay un suficiente esfuerzo en el muestreo es poco probable, que a partir de mis datos yo no pueda construir el estimador no paramétrico de máxima verosimilitud. Entonces las funciones de nuestro paquete dan un warning en ese caso, y en cualquier caso ACS reducido es el mayor subconjunto de datos dentro de ACS para el cual se puede garantizar que el estimador existe y es único, ¿vale? Esa es la motivación de ACS reducido. Bueno, un ejemplo de uso con los datos de Parkinson's disease, diagnóstico temprano. Veis que la base de datos, el data frame, tiene observaciones de la U, que es, bueno, voy a empezar por la X, que sería edad de diagnóstico del Parkinson,
Bueno, está desplazada la cabecera, ¿verdad? La X es 37 años al diagnóstico, 46, 36, 54, perdón, esto es el número de fila. La U es... empiezo por la V. La V es la edad que tenía el individuo cuando se le extrajo una muestra, porque esto es el Parkinson. No, la edad de diagnóstico de Parkinson se quería relacionar en el trabajo original de Clark y coautores con información genética, y para registrar esta información genética se les tomó una muestra de sangre a los individuos, y entonces la V en este caso es la edad en la extracción sanguínea, y la U es la V menos 8. ¿Vale? Aquí teníamos un muestreo por intervalo de amplitud 8. Entonces siempre V menos U siempre da 8 años. Bueno, aquí como teníamos dos individuos con valores faltantes, utilizamos la función na.mit y luego veis que utilizar la función sen es muy sencillo. Le enchufo la X, la U y la V. Y bueno, aquí le digo que me muestre el gráfico automático para la F y para el complementario de la F, que es la función de supervivencia, el 1 menos F, y que me muestre las estimaciones también para las funciones de distribución de las variables de truncamiento. Este es el output numérico que se incorpora automáticamente en pantalla. Ha utilizado 56 iteraciones. Este S0 es el error, la diferencia máxima entre masas de probabilidad entre las últimas dos iteraciones, antes de la convergencia. El número de eventos es 97, que es esencialmente el número de individuos en la muestra. 500 remuestras bootstrap. El alfa es 0,05. Se utilizó el bootstrap simple, porque con datos truncados hay varios tipos de bootstrap. Estos son los gráficos numéricos automáticos, los resultados gráficos automáticos. El FN, con sus límites de confianza 95% puntuales, el 1 menos FN, que es la supervivencia, y las estimaciones de las distribuciones marginales de U y V. ¿Por qué salen? Bueno, ¿es relevante corregir el truncamiento doble en esta aplicación concreta? Pues podemos echarle un vistazo a los valores de la función GN que están guardados aquí. Y salen así. Este gráfico indica o sugiere que cuanto mayor sea la edad de diagnóstico del Parkinson, más probablemente será observado el individuo, ¿vale? Por lo tanto, puede ser relevante corregir esto a la hora de construir estimadores y, por lo tanto, utilizar las funciones del paquete. Y luego, de una manera muy sencilla, si queremos salvar en W estos pesos normalizados, no tenemos nada más que correr estas dos líneas, y luego utilizamos estos pesos para lo que queramos. Podemos utilizarlos para corregir múltiples estimadores que se utilizan en la práctica. Por ejemplo, la media. En vez de hacer una media aritmética ordinaria, hacemos una media ponderada. Entonces, si somos ingenuos, diríamos, la edad media de diagnóstico es 46,98 años, estimado. Si corregimos el truncamiento doble, eso baja a 43,20, ¿vale? Entonces veis que hay una sobreestimación del ingenuo provocado por, gracias, María, provocado por esta forma creciente de la probabilidad de muestreo. ¿Cómo funciona density de t? Pues igual, le enchufamos x u v, le tenemos que decir un límite inferior, un límite superior para el intervalo donde queremos calcular el estimador kernel, y el número de puntos de x espaciados para su evaluación. Y si representamos eso aquí, he utilizado el selector por defecto, que es DPI2, el Direct Plugin versión 2, y lo que sale es el negro fino, ¿vale? Si selecciono el DPI1, otro Direct Plugin, sale el rojo fino, pues son parecidos, cambia ligeramente el nivel de suavización, pero si hago el naif, el ingenuo, y lo represento, sale esto. Y aquí veis el doble efecto. Por un lado, está dando demasiada masa a tiempos grandes, error, y por otro lado el nivel de suavizado es demasiado pequeño, ¿vale? Infrasuaviza, porque no está utilizando un selector del bandwidth que tenga en cuenta el truncamiento doble. Bueno, yo casi me voy a saltar esto para ir a algunos comentarios finales. Sí, os decía que esos pesos W se pueden utilizar en múltiples funciones que ya tenéis en otros paquetes de R, por ejemplo, el clásico LM. ¿Cómo hacer regresión lineal o regresión múltiple o polinómica? Una regresión paramétrica corrigiendo truncamiento doble. Le enchufo W en weights. Y listo. Vale. ¿Cómo hacer regresión no paramétrica? Por ejemplo, local lineal smoothing, corrigiendo truncamiento doble. Le enchufo W en weights a sm.regresión. Y listo.
Claro, aquí hay que asumir algo. Hay que asumir que la probabilidad de muestreo es independiente de las variables, de las covariables, digamos, las variables independientes en el modelo de regresión. ¿Cómo hacer regresión de Cox? Esto es un poco más delicado. Hay que meterle un offset menos logaritmo neperiano de los pesos para que corrija adecuadamente el estimador obtenido maximizando la verosimilitud parcial de Cox, aquí dentro de la fórmula. Y un warning, en general hay que tener cuidado porque los errores estándar hay que corregirlos, porque estos pesos W son estimados, son los GN invertidos normalizados, luego introducen ruido. Luego, por ejemplo, si yo voy a mirar los errores estándar que me da LM cuando le meto estos weights, están mal, porque no tienen en cuenta que estos pesos son aleatorios. Entonces aquí se sugiere hacer bootstrapping, ¿vale? Bueno, no voy a decir nada más, únicamente sí, comentar que DTDA no es el único paquete que hay para truncamiento doble. Sí fue el primero. Vale, eso nadie nos lo quitará nunca. Si encontráis otro que sea anterior, por favor, decídmelo y me descabalgo. Sí fue el primero, pero hay otros. Takeshi Emura de Taiwán lleva años trabajando en truncamiento doble y lanzó también su paquete con colaboradores, Double Truncation, que está muy bien. Leo René en Estados Unidos también recientemente desarrolló un paquete, Surtrunk. Y luego José Carlos Oaje, que estuvo en nuestro grupo durante un tiempo, desarrolló varias versiones del DTDA a mayores, una que estaba bien para estimar funciones de incidencia acumulada y otra que implementaba un estimador no iterativo. Pero frente a estas otras funciones o paquetes que existen, podemos mencionar unas cuantas ventajas del nuestro. El nuestro retorna a través de la función sen los GN de XY, las probabilidades de muestreo, que son muy útiles en la práctica. Hemos implementado dos métodos bootstrap distintos, que puede uno ser más importante o funcionar mejor que otro, dependiendo de la situación. Hemos implementado intervalos de confianza automáticos, no solo para la distribución de interés, sino para también la distribución de las variables de truncamiento, con plots automáticos. Tiene tiempos computacionales verificados más rápidos que los de los otros paquetes. Incorpora métodos de suavización. Todo eso son ventajas. Deciros que esperamos que el próximo mes de diciembre o mes de enero salga finalmente en Wiley este libro, escrito por Carla Rosa y yo mismo, donde, aparte de desarrollar distintos temas importantes del truncamiento doble como problema estadístico, pues hacemos ejemplos con R utilizando este paquete de TDA. Y por mi parte, nada más. Gracias por vuestra atención y cualquier duda que tengáis en relación con este tema, pues estaré encantado de contestarla, intentar aclararla. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. También estamos transmitiendo, ya sabéis, por YouTube y a veces estamos pendientes de si surge en el canal alguna pregunta. Yo tengo más que una pregunta, una curiosidad que me afecta más a mi campo y es que este tipo de modelos tienen una carga computacional enorme, o sea, todos los cálculos, las simulaciones, los algoritmos recursivos, y comentaste que habíais tenido una ganancia importante utilizando parallel computing. Yo no sé si, a lo mejor es un poco borderline ahora aquí preguntarlo, pero sí que estoy muy interesado en saber si la ganancia es realmente evidente, porque... Sí, es la diferencia, digo, entre tener que irse a tomar un café porque no te puedes quedar sentado mirando para el ordenador y tenerlo en pocos segundos. O sea, es cuestión de segundos. Es una diferencia muy relevante. Sí. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Nada, a ti. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues agradecer al profesor Jacobo que haya venido, porque sabemos que hay muchas agendas y muy ocupadas en esta sala y de verdad que muchísimas gracias. Nada, un placer.